Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. Hey Leslie. Bueno, aprovechando la situación, ya que se acerca el mantenimiento, bueno, eso es lo que nos ha mencionado, te comento un poco sobre este evento, el cual finaliza prácticamente el día de hoy. Sé que deben haber personas que nunca han jugado este evento desde su perspectiva, al igual que yo. Por ejemplo, yo normalmente nunca he tenido la necesidad, siempre he visto este evento en cualquier otro servidor privado, nunca he jugado este evento, ya sea en servidor privado o en el servidor oficial de Moonlight en el cual me encuentro actualmente. Yo normalmente le daba clic en Start, le daba clic acá, después seguía acá, no sé, le daba simplemente clic izquierdo a cualquier lado. Y si es que yo quería poner una bomba, ponía clic derecho y hacía esto. ¿Va? Pero hay que recordar que esta bomba no es de mucha ayuda, simplemente tiene 11 para que puedas poner 11 bombas. No puedes rellenar todo de bomba, ¿va? Así que, bueno, voy a quitar las bombas y continúo con mi experiencia en esta temática. Como te comentaba, yo nunca he jugado. Bueno, yo normalmente hacía esto, le hago clic al azar. Puede ser que aquí sea una bomba, la verdad no tengo ni la menor idea. Y listo, perdía. Y obtenía la menor caja. Bueno, veamos qué caja me dieron. Una caja medio, sin saber jugar. Pero ahora que llegué el GMO, he visto ciertos comentarios en los cuales nos brindan cierta ayuda, ciertas páginas para ser más exacto, en el cuyo caso nosotros no sabemos jugar el evento de bombas. Bueno, esta fue mi primera recompensa con una caja medio. Ahora te muestro la página que me compartieron a mí. A lo mejor te puede llegar a ser de mucha utilidad para ti. Bueno, aquí le damos clic en Start, le doy clic aquí y listo. Ahora tendríamos que traspasar esos mismos números a esta ventana de acá, a la ventana de navegador, ¿va? Si es que puedo, te dejaré esta pequeña ventana, esta pequeña página, como tú lo conozcas, en la sección de los comentarios, en la descripción del video. Pero bueno, aquí normalmente yo pongo 8, aquí pongo 6 y aquí pongo 11, haciendo referencia al cuadro de bombas, ¿va? Con control más enter ya cambiaría esta ventana. Ahora simplemente le doy clic izquierdo y tendría que comenzar a rellenar uno por uno. Aquí pongo el clic izquierdo, número uno. Clic izquierdo, número uno. Y así sucesivamente hasta rellenar tal y como nos muestra el mismo videojuego. ¿Va? Aquí pongo el uno, el 2, el uno, el uno. Aquí prácticamente es como si es que yo veo algo vacío, presiono el clic izquierdo, el número cero. Y ya se rellenaría de la categoría vacía, ¿va? O mejor dicho, del aspecto blanco, ¿va? Para hacerlo referente a la temática del juego. Los puntos azules o los cuadros azules nos darían indicación de que son zonas seguras para poder pinchar en el propio videojuego de las bombas, ¿va? En esta ocasión yo voy a hacer eso, con clic izquierdo le voy a dar clic con confianza. Después de haber rellenado tal y como está, copiamos nuevamente los valores que nos indican. Bueno, y aquí nos siguen apareciendo zonas seguras. Recuerda que en ciertos puntos ya nos van a aparecer ciertas zonas seguras, por lo cual esta página dejaría de ser de mucha utilidad. Pero igualmente, si es que podemos utilizarlo en ciertos puntos o en ciertas instancias y nos son de mucha ayuda, bueno, utilizamos la página. Por eso es que fue creada, básicamente. Pero bueno, como te comentaba, a veces no nos va a mostrar las zonas seguras de color azul y tendríamos que darle simplemente por la probabilidad de nuestra corazonada o de nuestra mente, ¿va? En esta ocasión me dio el valor de número 3, lo rellené y me siguieron apareciendo zonas azules, ¿va? 3, 2, 2. Bueno, lastimosamente en esta ocasión me mostró todo el 100%, así que no pude mostrarte la realidad de esta página, a lo cual yo me quería enfocar. Después de haber rellenado todo eso, simplemente me quedan 11 espacios de color rojo que me harían indicación de que son bombas, ¿va? Simplemente con clic derecho rellenamos todo de bomba y el juego terminaría automáticamente y obtendríamos la mejor caja. Bueno, siempre y cuando nosotros lo reclamemos, ¿va? Y aquí en la letra K buscaríamos nuestro ítem correspondiente y vendría a ser este. Lo recibimos y sería movido aquí. Nuestra primera caja Luxury Box. No soy muy fanático de jugar porque la verdad te consume demasiado tiempo. Me parece que llevamos 5 minutos simplemente por una caja, para que te des una pequeña idea. Bueno, veamos si es que aquí me sale la temática que te quiero mostrar, porque esta página no siempre te va a dar todos los valores al 100%. Hay ocasiones en las cuales simplemente te va a mostrar una probabilidad y tú tienes que jugar por tu propia cuenta, por tu propia perspectiva de jugador, por tu propio conocimiento, para ser más exactos.
Pero bueno, voy a seguir rellenando. A lo mejor en esta ocasión sí puedo mostrártela, o tal vez no. Pero bueno, aquí pongo los valores 3, 3. Continuamos en las zonas seguras. Y me parece que vamos bien. 3, 2 y 2. Me aparecen más zonas seguras. Creo que era acá. La verdad ya ni siquiera me recuerdo. Me parece que 3. Sí, perfecto. 3, 1, 1, 1. Aquí me sale 2. Bueno, aquí nuevamente me salió todo de la manera 100% segura. Ay, qué mal. Pero bueno, espero que en esta parte que viene, la siguiente temática de juego me salga. Porque yo no pienso jugar más. Es muy aburrido para serte sincero. Y simplemente compartí esta página porque seguramente hay alguno que no sabía que existían, al igual que yo. Sé que no todos jugamos GMO desde hace mucho tiempo. Hay nuevas personas que se están incorporando a esta temática y seguramente les va a ser de mucha ayuda. Sé que hay muchas más páginas, pero yo normalmente utilizo esta. Cada vez que se me da la manía de querer jugar y obtener la mejor caja. Aunque para ser sincero nunca he obtenido una pluma S3. ¿Va? Creo que a lo mucho me haber salido uno. Creo, la verdad ni me recuerdo bien. Bueno, continuando con el llenado de las casillas. Aquí dos, aquí uno, uno. Aquí me siguen saliendo más zonas azules. 5, 3, aquí 2, 2. Y aquí me parece que llenando esto ya se va a revelar todo. Sí, se reveló todo. Bueno, ya, esto vendría a ser todo, ¿va? Ya no hay nada más que mostrar. Espero que te haya sido de utilidad de cierta manera esta página. No se pudo mostrar lo que quería mostrar, que vendría a ser la zona de probabilidades. Y con zona de probabilidades me refiero a que sea así, en la cual simplemente la página te dice que, bien, esta pequeña casilla te da un chance de 50% de probabilidad de que esto sea una bomba o si no, esto sea una bomba. Simplemente te da dos opciones vacías. No puedes pinchar acá, acá, acá. ¿Va? Con algo más eficaz para poderte darte una pequeña idea. Digamos que estas dos son casillas finales, ¿va? Una de ellas es bomba y la página simplemente no te da la opción de color azul para que tú pinches con mucha seguridad, en el cual tú tendrías que elegir simplemente por tu corazonada. Digamos que este sea y se sale una bomba, ¿va? Pero en esta ocasión me salió un número, por lo cual vendría a ser algo de suerte. Bueno, le voy a dar simplemente clic al azar porque no quiero engañarte, me salió una bomba. Listo. Recuerda que no siempre la página te va a ayudar al 100%. En esta ocasión la página simplemente me ayudó de una manera muy eficaz, lo cual no es muy conveniente para este video, pero igualmente lo voy a compartir para que te des una pequeña idea. Recuerda que la página no siempre te va a ayudar al 100%, simplemente es una guía, ¿va? Se basa en probabilidades. Bueno, reclamo estas cajas y veamos qué me toca. Yo con que me salgan balls lo considero un éxito, ya que se acerca un evento de experiencia. Probemos la caja Medium, así se llama, Zen, Luxury Ball, perfecto. Ertel, bueno. Chaus, un paquete o un Chaus. Un paquete de 20 Chaus para eventos, está bien. Y en 4 cajas, en 4 jugadas, pude obtener todo esto, ¿va? Para que te des una pequeña idea. A lo mejor para ti puede ser útil, o a lo mejor para ti no, pues que sea una pérdida de tiempo para ti. Bueno, va a depender mucho de tu suerte. En esta ocasión yo simplemente jugué 4 veces y obtuve 2 cajas Luxury, si es que recuerdo bien. Bueno, eso vendría a ser todo, espero que te haya sido de utilidad. Espero que te toque la mejor caja, o mejor dicho, el mejor drop. O en el peor de los casos, simplemente véndelo y te ahorras toda esta temática de tiempo. Estar abriendo el navegador y estar jugando con tu cuenta al mismo tiempo. Bueno, ya para poder terminar con esto, me había olvidado de mencionarte esta pequeña parte, en el cual nos van a dar un Moon Premium simplemente por jugar este pequeño evento de bombas, simplemente 50 veces. Y ese que nosotros obtengamos la mejor o la peor caja, en nuestra X-Shop nos entregarán automáticamente este pequeño Moon Premium. En esta ocasión el Moon a entregar fue este, el Moon mencionado en la página web de Moon oficial de Wexen vendría a ser este. Por ende nos llegaron a entregar esto. He visto que en ciertas ocasiones nos entregan 3 tipos de Moon diferentes. A lo mejor dicho, son 3 tipos de Moon a elegir. Pero en esta ocasión simplemente había uno, por ende nos lo entregaron automáticamente.
Si es que no te lo entregan, bueno, puede ser que haya algún tipo de bug, posiblemente. La verdad no tengo ni la menor idea. Simplemente te comparto mi experiencia, que jugué 50 veces con cada una de mis cuentas y en todas con las que jugué 50 veces me entregaron este pequeño mod, lo cual está guardado prácticamente en el Xshop. En el momento que yo desee conveniente activarlo, ya sea un evento de experiencia para poder obtener el mejor daño o el máximo daño y matar de un hit, lo voy a llegar a utilizar, pero en estos momentos va a estar ahí guardado. Bueno, eso vendría a ser todo, espero que te haya sido de utilidad, ya no creo que me falte mencionar algo más y hasta la próxima, cuídate.